músicos que le vendieron su alma al diablo. Hoy les hablaré sobre Robert Johnson, el artista que inició este tipo de leyendas y además miembro fundador del Club de los 27. Pocos artistas han generado tanto misterio como el guitarrista de blues Robert Johnson, un músico al que siempre se le conoció por la leyenda de haber vendido su alma al diablo a cambio de un incomparable talento para tocar blues. Sus únicas 29 canciones, grabadas en 2 sesiones entre 1936 y 1937 en Texas, se convirtieron en un sólido legado de su creatividad y un aporte de incuestionable valor para la música. Toda la vida de Robert Johnson está llena de sombras y dudas. Siquiera se conoce con exactitud la fecha de su nacimiento. Desconoció el nombre de su padre biológico hasta la adolescencia. Solo hay 2 fotografías suyas y su desenlace fue que un marido celoso al que humilló poco después de su actuación en un bar de Greenwood, Mississippi, envenenó su whisky y agonizó durante 2 días para morir el 16 de agosto. Johnson fue hasta los 20 años un guitarrista del montón, un intérprete mediocre, según cuentan los bluesman Sondhaus, que fue una influencia para el músico, y Willie Brown, ambos incrédulos testigos del antes y después de Johnson. El músico todas las noches era echado de los bares de Robinsonville, pero 1 año y medio después regresó convertido en un excelente intérprete. Lo inexplicable de este repentino talento se lo atribuyeron a un pacto con el diablo, una salida airosa para aquellos que se sentían los dueños de la verdad en el blues hasta ese momento. Nadie desaparece y vuelve siendo el mejor, decía sacudiendo su cabeza Willie Brown. Todo empezó el día que se perdió en los caminos cercanos a la localidad de Clarksdale. Preso del agotamiento en su infructuoso intento por recobrar la orientación, se sentó en uno de los bordes del camino, junto a un cruce, hasta que, tras un breve descanso, apareció por sorpresa un corpulento hombre, con un sombrero de ala ancha. Sin mediar palabra, el enigmático sujeto tomó la preciada guitarra de Johnson y la afinó mientras tocaba algunas notas. Robert intentó mirarle a la cara para saber quién era, pero no logró ver su rostro. Tras devolverle el instrumento bien calibrado, el misterioso hombre desapareció sin mediar palabra. Desde ese mismo instante, Johnson supo tocar el instrumento con tal maestría que consiguió hacerlo sonar como nunca nadie jamás lo había logrado, dejando entrever que el mismísimo Lucifer le había concedido aquel don divino a cambio de su mortal alma. Todos se sorprendieron de que Johnson tocara con una guitarra de 6 cuerdas, ya que todos los guitarristas del delta del Mississippi tocaban con 5 cuerdas y una afinación abierta en sol. Desde entonces, su leyenda comenzó a extenderse por el sureste de los Estados Unidos. La gente aseguraba que Robert actuaba de espaldas al público para que nadie pudiera ver el resplandor de sus ojos rojos cuando era poseído mientras interpretaba, o incluso que, si te fijabas con detenimiento, parecía ver 2 personas tocando a la vez. Las letras de sus composiciones contribuyeron a sembrar esta leyenda del dicho pacto, ya que continuamente hace referencias al diablo. También sus enigmáticas frases como "I will do the breakaway on your liver", algo así como "haré el corte en su hígado", que podrían tener algo que ver con el argot de esas zonas, aunque lo cierto es que siguen sin ser comprendidas. Pocos saben de su temporada de aprendizaje con el guitarrista Ike Zimmerman, quien lo inició en la técnica del slide, el tubo metálico que usan algunos guitarristas para pulsar las cuerdas, y de diferentes armonías que logró dominar en muy poco tiempo. Toda esta enseñanza tenía una particularidad. A la medianoche se reunían en un cementerio a practicar, porque era ahí donde los conocimientos no se olvidaban. Más allá de la contribución que haya tenido el diablo en la música de Johnson, fue más la práctica constante y el haber estado en contacto con la música de grandes artistas del blues lo que dio como resultado un puñado de las mejores canciones de su historia. Se supone que el músico murió en el cruce de las carreteras 61 y 49 de Clarksdale, Mississippi, exactamente donde el diablo habría afinado para siempre su guitarra, y sitio de permanente peregrinación de fans y curiosos desde hace años. En el track Me and the Devil's Blues, Johnson canta con un tono que cruza el terror con un sentido del humor oscuro. Entierren mi cuerpo junto a la carretera, para que mi viejo y malvado espíritu pueda subirse a un autobús de la Greyhound y viajar. Sea como fuere su muerte, fue el primer miembro del Club de los 27, al que luego se le unirían figuras míticas del mundo de la música.